Vamos a comentar una medida también de riesgo relativo, pero por sus características un poco peculiares y porque se utiliza para una clase de estudio, vamos a comentarla en este vídeo diferenciándola del concepto de riesgo relativo, aunque comentaremos al final que su interpretación es exactamente igual. Se trata de la medida que se denomina en inglés odds ratio o en castellano muchas veces se traduce como razón de ventaja. ¿En qué consiste esta medida? Para interpretar adecuadamente y presentar esta medida vamos a hablar primero del término un poco extraño para nosotros de la odds. ¿Qué es la odds de un suceso? Vamos en primer lugar a presentar la situación en la que solamente puede haber dos sucesos posibles, unos sucesos que llamamos dicotómicos o binarios, como por ejemplo el resultado de estar enfermo o no enfermo. Vamos a representarlo gráficamente, estos dos sucesos, el suceso que nos interesa y el complementario, mediante esta figura en la que en blanco voy a señalar el suceso que me interesa y en amarillo el suceso complementario. Bueno, pues la odds se define como el cociente entre el número de individuos que tienen o que presentan la característica que nos interesa dividido por la de los individuos que presentan el suceso complementario. Veámoslo con un ejemplo. Pensemos un estudio en el que hemos encontrado entre 100 personas que hemos incluido en nuestro trabajo, hay 80 de ellas que son no enfermos y 20 que son enfermos. En total hemos estudiado a 100 personas. Muchas veces pensamos en términos relativos y podemos decir que la proporción de enfermos es de 20 entre 100 o de 0,2. Sin embargo, si utilizamos el concepto de odds, diremos que la relación entre enfermos y no enfermos es de 20 a 80 o de 1 a 4 o una odds de 0,25. Lo que está expresando es que vamos a encontrar por cada persona enferma 4 personas no enfermas en nuestro grupo. El concepto de odds es el que vamos a utilizar para aplicarlo en un determinado tipo de investigación que se conoce como estudio de casos y controles. Aquí hemos determinado primero qué personas son enfermas o casos y qué personas están libres de esa enfermedad y luego vamos a determinar cuántos de ellos en el pasado estuvieron expuestos al factor o agente que queremos estudiar. Así que vamos a tener una cantidad, un número A, que será el número de personas que están enfermas y en el pasado estuvieron expuestas a la gente que nos interesa estudiar. B será el número de personas que estando enfermas, sin embargo, no se ha conseguido demostrar que estuvieran expuestas a esa gente. C será el número de personas que no padeciendo la enfermedad, sin embargo, en el pasado estuvieron expuestos a la gente. Y D va a ser el número de personas que están libres de la enfermedad y no se ha determinado que en el pasado estuvieran expuestos a esa gente. El número total de casos va a estar formado por los expuestos y no expuestos que están enfermos y el de controles por el de expuestos y no expuestos que en el pasado estuvieron expuestos a la gente. La odds ratio se formula como la odds entre los casos dividido por la odds entre los controles. Procesando esta expresión podemos llegar a otra fórmula, que es la razón del producto cruzado, es decir,
las frecuencias que aparecen en los extremos de la diagonal principal dividido por los extremos de la diagonal secundaria de la tabla. Esta fórmula es equivalente a el riesgo relativo cuando estamos ante un estudio de casos y controles. Veámoslo ahora con un ejemplo. Imaginemos un estudio de casos y controles en los que comparamos personas que han sufrido un infarto de miocardio y queremos determinar si la exposición a los anticonceptivos orales tiene alguna influencia sobre la aparición de este problema, el infarto de miocardio. Para ello se estudió a un grupo de 156 personas que habían sufrido un infarto y en ellos se determinó que habían consumido anticonceptivos orales en el pasado en 23 casos y 133 de ellas no lo habían hecho. Como grupo de comparación se tomó a 3.120 mujeres de edades parecidas a las de los casos y en ellas se determinó que habían tomado este tipo de medicación en 304 de ellas, quedando 2.816 restantes que no lo habían hecho. La odds ratio la calculamos a partir de estos datos como el cociente de la odds entre los casos, es decir, 23 partido por 133, y la odds entre los controles. El resultado de este cociente lo podemos expresar como la razón de productos cruzados, 23. Y el valor de esta expresión es 1,6. Es decir, que el estar expuesto, el haber consumido o tomado este tipo de medicamentos, aumenta el riesgo de sufrir infarto de miocardio con respecto a no hacerlo.